Bienvenidos constructivos. Yo soy Jorge Toruño y en este podcast reformularemos la manera de hacer las cosas en el ámbito empresarial guatemalteco, buscando la calidad de vida de todas las personas involucradas. Así que, construyamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes hoy en el episodio número 4 de Constructivos. Este episodio podemos decir que es una continuación del episodio anterior, en donde estuvimos hablando con Philip Wilson de la sorpresa que nos hemos llevado sobre diferentes empresas que han surgido en Guatemala, empresas de distinto tipo. Así que hoy nos acompaña Juan José Asensio de OneBot. Hoy Juan José, dentro de las muchas cosas interesantísimas que nos va a contar, nos va a demostrar que con curiosidad, iniciativa, disciplina, valores y sobre todo perseverancia se pueden lograr cosas que nosotros no nos hubiéramos imaginado en nuestro país. Así que bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Gracias por tenerme acá. Un honor después de los invitados que he visto de antes. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos vos, de verdad. Contanos, Juan José, ¿qué es OneBot? OneBot es una empresa social. Estamos constituidos en Guate como una SA y tenemos un objetivo que es llevar a Guate al top 10 en calidad de educación de ciencia y tecnología para niños. Actualmente estamos dentro de uno de los peores 5. Y queremos lograr esto usando robótica, impresión 3D, emprendimiento y programación como herramientas didácticas para que los niños se conviertan en creadores de tecnología y no solo consumidores de ella. Vos me decías fuera de cámaras que no sabes nada de tecnología, o no sabías nada de tecnología, mejor dicho, y ahora te escucho hablar y pues, hablas como un gurú, así, que ya controla, y por los prototipos que traes, pues queda demostrado que sí. Eso, y por eso empezaba yo el programa diciendo que con iniciativa y curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo lograste superar todo esto? ¿Y cómo nació esta idea de OneBot? Gurú, no sé, pero algunas cositas hemos ido ahí aprendiendo en YouTube, que creo que es también parte de donde surge esto, que hoy puedes aprender ya cualquier cosa en línea, ¿verdad? Solo es de usar el internet y las herramientas que tenés de la forma correcta. Y 2 momentos claves de esto fue uno viendo a mi hermano, cómo él usaba tecnología y cómo lo usaba para perder el tiempo básicamente, viendo videos de caídas y de gatos. Yo le decía, con ese teléfono que tenés ahí, tenés más capacidad de procesamiento que el que usaron para mandar un cohete a la luna, ¿verdad? Usémoslo para aprender algo. Y después de unos cuantos iteraciones y búsqueda de recursos, él aprendió a programar por su cuenta. Y entre eso, yo le conté a Philip de esta idea, que ha sido mi mentor desde día 1, y nos encontramos en una exposición de empresarios por la educación, en donde estaban planteando cómo estaba Guate en términos educativos. Y fue deprimente. La verdad es que fue una charla durísima de oír, estábamos mal en todos los indicadores, y la pregunta era, ¿quién va a hacer algo al respecto de esto? El gobierno no va a hacer. Entonces, ¿quién es el actor? ¿Va a ser una ONG? Y estando ahí veía yo a Philip al lado y empecé a cuadrar la idea de Ecofiltro y ese modelo de negocio con educación, ¿verdad? Y pues así, en muy resumen, la historia arranca en ese momento y vimos que la empresa era un vehículo ideal para poder hacer el cambio que ninguna de las otras organizaciones que había estado 200 años en la ecuación había logrado. Interesantísimo. O sea, fuiste conectando los puntos de una situación a otra. ¿Pero alguna vez tuviste esa intención de hacer una empresa con impacto positivo? Siempre quise ayudar y siempre me encantó la idea de no trabajar para alguien y no tener horario, no tener un jefe. Creo que era un poquito también de tema de rebeldía, si lo querés decir así. Y mi paso por el colegio fue súper difícil. Me cuesta mucho con la autoridad cuando es algo que a mí no me hace sentido. Entonces la idea de ser empresario y ser libre y como se te vende la idea de ser emprendedor antes de que te metes en el camino me encantaba. Y pues la idea de poder hacer impacto desde la empresa era en donde yo encontré mi propósito. Pues, esto es lo que yo quiero hacer y fue muy claro. Clarísimo. Y me encanta que hayas terminado con decir que encontraste tu propósito, que eso es de lo más difícil que en la experiencia que tengo, que encuentren los empresarios, pero cuando lo encuentran, pues al final del día todo empieza a hacer sentido. ¿Cómo te lograste meter en este mundo de aprendizaje con los niños? Porque entiendo que fuiste conectando los puntos, que encontraste el propósito, pero
el tema de educación en niños es bien difícil, ¿verdad? Y tú decís en una de las entrevistas que he visto tuyas, en que los niños aprenden mejor si no hay un adulto con ellos. ¿Cómo lograste concluir cosas como estas? Partía de una idea que yo tenía desde chiquito. Mi mamá trabajaba, pasaba un montón de horas solo y mi juguete favorito eran los Legos. Y pasaba unas 6 o 7 horas al día jugando Legos y de repente te das cuenta que estás jugando, ¿verdad? Estás jugando, pero al mismo tiempo estás aprendiendo a armar cosas. Los más modernos ya traían motores, sensores y podías programar ciertas cosas para que lo que estabas construyendo en juguete hiciera una acción más allá. Y a partir de ahí, investigando, nos topamos con que Suiza y Singapur, por ejemplo, que son siempre los que repuntan en términos de educación de ciencia y tecnología, y Finlandia en la filosofía completa, iban por ese camino, ¿verdad? Y el concepto que me hizo a mí mucho sentido es aprendizaje basado en proyectos. Y básicamente lo que haces es, en lugar de darle a un niño un libro, un concepto, memorizarlo y 100 repeticiones, les das un proyecto o un problema y ellos desarrollan una solución jugando. Entonces tenés un objetivo claro y eliminas la parte de la pregunta de ¿y esto para qué me va a servir y cuándo me va a servir? ¿Verdad? Si no estás entretenido, y la dinámica de juego así resultaba ser hasta 6 veces más efectiva que el método tradicional, ¿verdad? Y comparábamos lado a lado colegios privados, escuelas rurales, que cofinanciamos una rural cada vez que vendemos un privado, e incluso en algunos programas que habíamos hecho con prosordos y ciegos, el número era el mismo, ¿verdad? Sí los dejabas jugar. Entonces nos dábamos cuenta, es un impedimento más grande que tengas un maestro que te está explicando mal a que seas sordo o ciego para tu aprendizaje. Y ahí hubo un momento de despertar, ¿no? Todavía no estábamos seguros cómo iba a desenrollarse esa historia o ese aha moment, digamos, pero encontramos algo ahí que era interesante. Impresionante. Una de las preguntas que te voy a hacer una vez, pero después de escuchar, me imagino que la respuesta va a ser no, y al final no importa, y es si tenías un plan de negocios de cómo ir haciendo esto, porque además entiendo que ya pasaste de 4 personas, 4 colaboradores en tu empresa, ahora son 18, ¿verdad? En un crecimiento exponencial rapidísimo. Entonces, no sé si tenías un plan de negocios o cómo fuiste creándolo. Y hago la pregunta por una curiosidad para que muchos emprendedores entiendan que de nuevo, con iniciativa y con perseverancia se pueden ir logrando cosas, ¿verdad? No necesariamente todo tiene que ser ordenado y estructurado. Y como yo soy ingeniero, pues pienso muchas veces de esa forma. Pero en algún momento me enseñaron que no hay mejores métodos, sino solo diferentes. Entonces, contanos sobre esto. Nunca tuvimos un business plan. Una vez pensé en hacer uno porque pensé que era el camino. Y cuando estás empezando y pensás quiero ser empresario, tal vez cada vez menos, pero antes el primer contacto que te decían o que oías mencionar es un business plan, ¿verdad? Y conocí un emprendedor trabajando en el Centro Municipal de Emprendimiento que había llegado con su business plan y le preguntábamos, mira, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Que yo llevo 2 años trabajando en mi business plan y todo lo que tengo acá ya es exactamente cómo va a suceder. Y lo empezábamos a revisar y nos dábamos cuenta que las asunciones que él tenía y que había trabajado durante 2 años ya no eran válidas, ¿verdad? Porque el mercado se mueve tan rápido y el mundo cambia tanto que lo de hace 2 años no aplica hoy. Y él había pasado 2 años escribiendo ese documento de 200 páginas. Al final ya no agregaba valor. Y poquito después conocí Lean Canvas, que es una metodología ágil y básicamente el concepto, los que no lo conozcan lo recomiendo muchísimo, pero es iteraciones, ¿verdad? Tenés un cliente, ese cliente tiene un problema específico y le generas una solución, pero vas haciendo una iteración, lo validas con él, lo piloteas con él o ella y sobre eso vas haciendo ciclos y básicamente por ese camino nos fuimos, ¿verdad? Haciendo ciclos de repeticiones mientras íbamos encontrando estos aha moments. Eventualmente ya tuvimos la oportunidad, nos aceptaron en una incubadora de negocios de Primero, de Alterna, una organización que apoya emprendedores acá en Guate, y ahí hicimos nuestro Business Model Canvas por primera vez y ya teníamos un proceso más estructurado. Y más adelante la del Valle nos ayudó a diseñar un currículum que tomaba estos conceptos un poquito más abstractos y las cosas que nosotros habíamos pues validado haciendo estos pequeños experimentos y ya lo convertimos en un currículum formal, para que cuando te metes a educación, pues sí hay muchas restricciones y muchas reglas que tienes que seguir. Juanjo, tener los prototipos aquí enfrente tuyo. Sí. Ya después de entender cómo has ido caminando esa perseverancia, ¿verdad? Y esas ganas de cumplir tu propósito,
pues las vemos plasmadas en estos prototipos. Contanos, por favor, cómo funcionan. Sí, te cuento. Uno de estos, como tenemos distintos kits, dependiendo de la edad y del grado en el que están los niños, este es uno de ellos y básicamente es un robot que te enseña programación. ¿Verdad? Tienes un software y vas paso a paso haciendo algunos ejercicios que te enseñan a programar eventualmente en una dinámica de juego, como hablábamos antes. Y este que está acá es algo que surgió durante la pandemia. La mitad de nuestros clientes son escuelas rurales y de ellos solo el 5% tienen una conexión estable de internet. Entonces tenés una gran desventaja entre pues, los colegios privados, nos pasamos a Zoom, pero en las escuelas, ¿qué haces? Hoy en día están aprendiendo con papel, les entregan una guía docente, que es una hoja de papel bond, te la llevas y en una semana tenés que regresar el ejercicio. Pero muchas de esas escuelas no han entregado libros ni siquiera. Entonces, ¿cómo le haces? Y eso genera una deserción enorme y aparte una desigualdad en los que se están quedando. Y aquí un prototipo impreso en 3D, esta es nuestra versión 3, vamos por la 7 ahorita, que es la que está instalada, hay 26 de estos en Guate, y lo que hace es básicamente te despliega una plataforma educativa en donde hay acceso a todos los cursos que tenemos hoy en día. Entonces los niños se pueden conectar desde un teléfono, tablet o compu. Resulta que el 90% de nuestros usuarios rurales sí tienen teléfono, aunque casi ninguno de ellos tiene un plan de datos activo. Y cuando sí, prefieren Facebook que su educación, por supuesto, ¿verdad? Pero si ya no usan su data, hemos visto incrementos significativos en el tiempo que pasan en plataforma. Juanjo, me decías hace un rato también que el hecho de estar en el Cubo, el edificio que cofundó con su esposa Philip Wilson, fue algo que detonó también tu crecimiento, ¿verdad? Contanos por qué. Sí, sin duda. Por un lado, creo que todas las ideas necesitan un templo, ¿verdad? Hay un espacio. Y ese era el espacio que hacía falta en Antigua. Y pues en la Antigua todo es chiquito, todo es rústico, todo es ventanitas pequeñas, internet medio, y cuando entras a esta infraestructura te inspira, ¿verdad? Y te inspira a que tu idea alcance el nivel de la infraestructura también. Por un lado, creo que la arquitectura tuvo ese efecto en nosotros, y por otro lado, la red de personas que conocemos ahí, ¿verdad? En los almuerzos, en los pasillos, vas conociendo gente increíble, y muchos de ellos también se han vuelto nuestros mentores. Pues Philip ya era desde día 1, pero Roberto, que creo que también hablaron de él en el episodio anterior, el que trabaja para NASA, ahora es nuestro mentor y nos está ayudando con unos ejercicios. Tenemos un capítulo de exploración de Marte, y imagínate qué lujo poder tener a un científico de NASA siendo nuestro mentor para que estos contenidos de estos niños sean lo mejor posible. Sí, yo soy un fiel creyente que la comunidad donde te desarrollas, ¿verdad?, es la que va también a ayudarte a cómo crecer y a cuándo crecer y hacia dónde crecer, ¿verdad? Porque depende con quién hables, así se va a llenar tu cabeza también de esa información útil o no útil. Y hablando con esta gente que me habías contado, ¿has pensado en migrar a otras industrias? O estaba leyendo, creo que ya estás migrando a otras industrias aparte de la educación. Educación es nuestro centro, es la pasión, es donde vemos el impacto, pero es también una industria muy estacional, ¿verdad? Tenés ventas a mitad de año y a fin de año, y el resto del año estás esperando, ¿verdad? Y vemos que mucha de la tecnología que hemos ido desarrollando para los cursos es perfectamente aplicable a la industria, también para automatizaciones sencillas. Por ejemplo, una fábrica de colchones que recopila toda su información a mano hoy en día y tienen 7 días desde producción hasta que el gerente tiene la información completa, y nosotros tenemos unos sensores que puedes instalar súper bajo costo y medir en tiempo real y subir en tiempo real a la nube la data para que el gerente la tenga accesible en tiempo real. Entonces, esas aplicaciones pueden ser interesantes para nosotros, por un lado para otro segmento de mercado, por supuesto, pero también porque demuestran cómo lo que estos alumnos están aprendiendo hoy en día generan oportunidades de empleo y de negocio que son innovadoras, que es creo que lo que nos hace falta en Guate. Mucha intención de emprendimiento, pero hace falta ese tema de escalabilidad y de innovación. ¿Qué necesitas para seguir escalando este modelo de negocio y seguir generando ese impacto positivo? Pues creo que espacios como este apoyan muchísimo, ¿verdad? Porque es importante que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo y también que los emprendedores sepan que en Guate ya hay oportunidades, que hay incubadoras de negocio, aceleradoras de negocio y que el ecosistema está ahí. Por otro lado, pues toda la ayuda o toda
la mentoría básicamente de gente que se nos ha ido acercando en el camino y nos da consejos o se involucra y dice, mira, yo no sé mucho de esto, pero te puedo apoyar acá. Súper valioso, seguro en tu audiencia y la gente que nos oye, hay gente que puede aportar mucho. La gran mayoría de gente que esté en industrias maduras como yo, pensamos, y lo decíamos al principio, ¿verdad? Pensamos que hay muchas carreras nuevas. Aquí en Guatemala no hay que salir del país para verlas en las universidades, y hay mucha gente metiéndose, confiando en que va a encontrar trabajo probablemente en estas carreras. Pero a veces no hay trabajo porque el mercado se está desarrollando, pero si hay emprendedores como vos que tienen esa curiosidad y esas ganas de hacer un impacto positivo sobre todo, pues encuentran qué hacer. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en la universidad o que está pensando, mejor dicho, que estudiar en la universidad en estas carreras disruptivas, como le he llamado yo en algún momento, para que se atrevan y sobre todo para que no esperen a que llegue un trabajo, sino ellos puedan provocar el crecimiento de su futuro profesional? Tal vez eso, por un lado, ¿verdad? Que los que no están esperando un trabajo agarren una carrera que les guste, ¿verdad? Que se vayan por el camino que realmente les apasiona y les llame la atención, porque si no paras como muchísimos trabajando en algo que es muy distinto a lo que estudiaste por lo general, por presión de tus papás o de la sociedad, ¿verdad? Y a los demás que todavía están pensando por qué camino irse, y creo que esto es para la sociedad en general, es que deberíamos de estructurar nuestro sistema educativo de forma en que sea una transición lógica para eventualmente ser de valor para una empresa en la que te gustaría trabajar. ¿Pero? Porque si no pasas años estudiando algo que a la empresa no le interesa. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo ahora por ir a las empresas de tecnología de Antigua, algunas de ellas dentro del Cubo, y preguntarles, porfa, describinos tu perfil ideal de graduando del colegio, para que nosotros lo preparemos así, exactamente como lo estás pidiendo, y que puedan venir a hacer una práctica. Entonces haces un ciclo en donde el sistema educativo hace sentido para pasarte a una empresa, ¿verdad? Porque hoy en día lo que se está buscando es básicamente lo opuesto a lo que te están enseñando en el colegio y en la universidad. Pero todos buscan creatividad, pero el sistema educativo te hace lo opuesto. Buscamos accountability, ¿verdad? La palabra que ves cuando entras a esta oficina y en español ni siquiera existe. Y el colegio te enseña lo opuesto, ¿verdad? Siempre tenés a alguien que te está regañando y diciendo qué hacer. Entonces creo que educación es la única industria en el mundo que no ha tenido una disrupción. Seguimos haciéndolo como hace 200 años para ser el trabajador ideal de fábrica. Entonces, creo que todos juntos tenemos que ir repensando cómo es que funciona ese camino. Y como lo decías, que encontres hacer algo que te gusta, ¿verdad? Se vale ser un emprendedor, se vale trabajar para una empresa siempre y cuando te guste, siempre cuando encontres tu propósito superior, ¿verdad? Y te digo, nosotros que estamos en construcción, que es una empresa muy madura, que la mayoría de las personas piensan que la construcción no tiene un futuro positivo, por ponerlo así, hemos encontrado diferentes programas sociales y ambientales que han ido ayudando a la calidad de nuestras construcciones, pero también han ido ayudando a que la gente se supere y a que también cuidemos nuestros recursos, porque si no, al final del día, los recursos se van a volver carísimos o inexistentes si no los aprovechamos bien. Así que, sumando esto y a emprendimientos jóvenes y disruptivos como el tuyo, es una cuestión de iniciativa, ¿verdad? Es una cuestión también de valores, de entender dónde podemos generar un cambio que le haga bien a la sociedad. Como lo hablábamos contigo antes de la entrevista, es que las empresas no son ajenas a las necesidades sociales de un país, sino que se pueden complementar. Así que yo no sé, Juanjo, si quieres decir algo más, algo que, como todo lo que has dicho hoy, ha sido inspirador para nuestra audiencia. Sí, tal vez cerrar con eso que mencionabas de cómo la empresa puede ser un agente de cambio positivo. Ahora creo que están vistas las empresas como los que solo quieren capturar utilidad y no les importa para nada lo de la sociedad. Y nosotros nos vimos en ese debate al principio, ¿deberíamos de ser ONG o deberíamos de ser SA? ¿Verdad? Y lo que nos inspiró y nos terminó de decidir es Ecofiltro. Porque aparte de tener la misión de impacto, si también tenés la misión de generar utilidad para ser sostenible y no depender de donaciones, te aseguras de que tu servicio es bien recibido y apreciado por el usuario final, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, hay algunas ONGs que regalan temas de educación y los números de aceptación son distintos a los nuestros, y yo creo que es porque nosotros tenemos un incentivo clarísimo de tener contentos a nuestros usuarios en áreas urbanas y rurales, porque ambos pagan por el programa.
Pero entonces cuando tu incentivo es ese y lo alineas con hacer el impacto también, los incentivos naturales o egoístas, en el buen sentido de la palabra, están ahí. Pero ahí solo así tienes una ecuación que realmente funciona. Porque si te quedas del lado de la ONG, por ejemplo, que se cree comúnmente que es la que hace el bien, tu incentivo principal es levantar más fondos, pero podrías llegar a olvidarte de tu usuario final, que es el más importante en nuestro punto de vista. Sí, y de nuevo, ¿verdad? La razón y la obligación de una empresa, tal cual lo dice el capitalismo consciente, es generar utilidades. Lo importante no es cuánto, sino cómo las generas para que sí causen ese impacto positivo. Así que, Juanjo, muchas gracias por estar con nosotros. Excelente tu intervención y sobre todo esa inspiración que le estás generando a los jóvenes y a los no tan jóvenes como nosotros también, de que sí es posible a cualquier edad hacer un cambio positivo y un impacto positivo desde el empresariado guatemalteco. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes por tenerme, Jorge. Gracias por acompañarnos en este episodio de Constructivos, en donde replanteamos nuestra forma de trabajar para ser mejores personas y dejar una huella constructiva en el país desde nuestras empresas. Hasta la próxima.